Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Un saludo muy afectuoso de parte del profe David Ibáñez. Hoy vengo por este medio para hacerles una reseña de qué es lo que ocurrió en aquel 2 de abril de 1982, fecha que es muy importante para el corazón y la memoria de los argentinos, porque mañana, 2 de abril del 2022, se van a estar cumpliendo 40 años del conflicto armado más importante, el único que se llevó a cabo en el siglo XX entre Argentina y una nación extranjera. Si bien es cierto, nuestro país había tenido muchas luchas durante el siglo XIX, en el periodo de formación del Estado Nacional Argentino, en el siglo XX no habíamos participado de ningún enfrentamiento bélico, ni siquiera en las dos guerras mundiales. Mediante las declaraciones de neutralidad de nuestro país, no participamos de ningún choque militar, pero entonces llegó este día 2 de abril, en donde la República Argentina tomó una decidida acción de invadir el territorio de las Islas Malvinas, llevar a cabo el proceso de supuesta reconquista, ¿sí? Y esto es lo que vamos a tratar de explicar, cuáles son los argumentos que tiene la nación argentina para sostener su posición de reclamo de la soberanía nacional sobre aquellos territorios, a partir de las siguientes diapositivas. Como les decía recién, son 40 años de este enfrentamiento militar que se llevó a cabo en el año de 1982. ¿Cuáles son los argumentos de nuestro país? Son los siguientes. Tenemos un argumento histórico. En el siglo XVI, el ex navegante y explorador español Hernando de Magallanes circuló con su embarcación en ese año 1520, buscando un paso interoceánico que permitiera conectar nuevamente las rutas comerciales españolas con las del Medio Oriente, es decir, dar la vuelta al globo, intentando completar el viaje que había emprendido Cristóbal Colón, y se dio cuenta de que la única manera posible de dar ese giro por vía oceánica era a través de nuestro estrecho llamado Estrecho de Magallanes, que se encuentra al sur, cerca de la isla de Tierra del Fuego. Entonces, cuando Fernando de Magallanes venía transitando por las costas de América del Sur para encontrar ese paso interoceánico, vio por primera vez las Islas Malvinas. Es decir, que la primera vez que un navegante de origen europeo avistaba en el horizonte las islas fue un navegante español. Recordemos que en aquel siglo XVI el Imperio Español abarcaba prácticamente la mayor parte de América del Norte, América Central y América del Sur. Y el hecho de haber sido el primero en ver esas islas le da la prioridad, es decir, fue el primero en verlo y se puede tranquilamente reclamar la posesión de esas islas para la corona española. Después, fíjense en la fecha, 1592, o sea, más de 70 años después de que haya pasado Magallanes, vino un navegante y explorador inglés llamado John Davis, que navegó en las islas atravesando el estrecho que separa las islas. Por eso se reconoce a este navegante Davis como el primer inglés que transitó el territorio isleño de Malvinas. Pero para los ingleses no son las Malvinas, sino son las Islas Falkland o Falkland en la pronunciación británica, porque justamente Falkland era el apellido de un vizconde que había puesto el dinero necesario para llevar a cabo esta exploración marítima del Atlántico Sur.
En 1810, como todos recordarán, se produjo la Revolución de Mayo, nuestra revolución política por el cual rompíamos las cadenas coloniales que nos unían con la corona española. Es decir, que a partir de 1810 empieza el proceso conocido como de formación del Estado Nacional, y entonces cuando llega el año 1829, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era la nueva organización política que gobernaba nuestro territorio nacional, nombró un gobernador y estableció la comandancia política y militar de las Islas Malvinas, designándolo a Luis Bernet como titular de ese cargo de gobernador, quien se encargaría de velar por los intereses de la nación en aquellas tierras y hacer respetar nuestra soberanía. Saltando ya al siglo XX, este hombre que tenemos en imagen era el presidente de facto de la República Argentina, Leopoldo Fortunato Galtieri, quien junto con otros dos generales de la aviación y de la marina formaban la Junta Militar de Gobierno. Este gobierno de Galtieri venía bastante decaído en cuanto a la opinión pública, puesto que se habían difundido muchísimo los reclamos de violaciones a los derechos humanos, centros clandestinos de detención. Las madres de Plaza de Mayo estaban reclamando constantemente por la aparición y los datos acerca de sus hijos. Entonces aprovechó esta cuestión histórica de que Inglaterra se había adueñado de las islas en el año 1833 y desde entonces no habíamos tenido nuevamente la posesión y el mando para poder reclamar y sostener nuestra soberanía. Entonces Galtieri, utilizando esta situación, organizó un ataque, la invasión a las islas, pretendiendo de esta manera lograr que la nación argentina se unificara bajo los sentimientos de nacionalismo y patriotismo y de esa manera distraer a todo el pueblo de tantos crímenes de lesa humanidad que se habían cometido en estos 6 años de dictadura que le precedían. Por el otro lado tenemos al gobierno británico. Esta mujer que está en pantalla era la presidenta, que en el caso de Inglaterra recibe el nombre de primer ministro. También estaba atravesando una grave crisis política, estaba en un año electoral. Al final de ese año 1982 habían elecciones en Inglaterra para renovar los miembros del Parlamento y para la posible reelección de Thatcher como primera ministra de Inglaterra. Entonces, para ella también fue una excelente excusa. Cuando Galtieri llevó a cabo la invasión del territorio de las islas, Thatcher hizo una presentación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y consiguió que se declarara a nuestro país como un país agresor, es decir, que toda la comunidad económica y política mundial consideraba a nuestro país como agresor del territorio británico. El argumento geográfico lo tenemos en cuenta a partir de este mapa que nos marca que Inglaterra está a 12.875 kilómetros de distancia de las Islas Malvinas. Por lo tanto, jamás podría reclamar por motivos geográficos la existencia de una suerte de proximidad al territorio cuya soberanía reclama. Y por este otro lado, nosotros tenemos la plataforma continental submarina, que es esta zona de color beige que aparece en pantalla y que muestra aquella extensión de nuestro territorio que va descendiendo en profundidad sobre el espacio llamado mar continental. Nuestras islas entonces forman parte de una elevación del terreno que sobresale del nivel del mar, y ahí es que tiene la apariencia de una isla. En realidad son cordones montañosos que se desprenden de nuestra propia plataforma continental submarina. Este sería el argumento de tipo geográfico. Las islas pertenecen a nuestra nación porque pertenecen al suelo
y la plataforma continental submarina de la cual emerge. En este contexto de tensión internacional, inclusive el Papa, Su Santidad Juan Pablo II, visitó la República Argentina para intentar actuar de mediador y convencer al gobierno de la dictadura para que terminara la guerra y de esa manera se evitara el derramamiento de sangre. Su intervención fue infructuosa porque las acciones militares continuaron. El 2 de abril, que es la fecha en la que se produjo el desembarco de soldados argentinos, el arriamiento de la bandera británica y el posterior izamiento de nuestra enseña nacional, marcó el inicio de un periodo de conflicto internacional. Los países latinoamericanos violaron los tratados de ayuda recíproca que habían firmado con Argentina. Solamente Perú nos dio apoyo económico y logístico, mientras que las otras naciones nos dieron la espalda. Por el otro lado, el Reino Unido, o sea, Gran Bretaña, contaba con el apoyo de la OTAN. Ustedes habrán escuchado nombrarla a esta organización del Atlántico Norte en contexto de esta guerra que actualmente está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Es decir, son aquellos países de la Unión Europea, de la parte occidental de Europa, que apoyaron económicamente en logística, armamentos, aviones, etcétera, al Reino Unido para poder atacar a la República Argentina. En menos de 2 semanas ya teníamos la mayor parte de la flota real británica en inmediaciones de las islas y el conflicto se extendió por el lapso de tiempo de aproximadamente 76 días, terminando lamentablemente con la total rendición del ejército argentino y la pérdida de 649 vidas humanas, además de 225 ingleses y 3 ciudadanos residentes de las islas. Todos ellos sacrificaron su vida en función de los intereses políticos de 2 gobiernos, una dictadura y una democracia que necesitaban justificar su situación de estar en la conducción del poder político sin importarle la pérdida de las vidas humanas. Es decir, este acontecimiento que recordamos tristemente como el Día del Veterano y los Caídos de la Guerra en Malvinas nos tiene que llevar a pensar que la guerra nunca es la solución a los conflictos y que las negociaciones diplomáticas deberían ser el camino necesario para resolverlos. Es decir, esta imagen que está mostrando el cementerio de Darwin nos muestra simbólicamente el horror de la muerte, el dolor de las familias y la pérdida de vidas humanas que son completamente perdidas sin sentido alguno. En la actualidad, la soberanía argentina no se está discutiendo, el reclamo por la legítima posesión de esas tierras continúa. Lo único que se ha conseguido por el momento fue que algunos familiares pudieran visitar al cementerio de Darwin y dejar una flor en la tumba de sus seres queridos. Algunas relaciones comerciales se están estableciendo mediante algunos tratados entre Inglaterra y Argentina. Sin embargo, la cuestión de la soberanía política es un tema fuera de la agenda de discusión. Para viajar a las islas, que son territorios nuestros, desde nuestro punto de vista, hay que tener pasaporte, hay que conseguir un permiso especial. No hay vuelos directos, sino que hay vuelos privados o también se puede llegar por vía marítima, pero previa autorización de la Cancillería británica. Es decir, para ir concluyendo esta presentación, reiterarles que recordamos el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas al cumplirse el 40 aniversario de la fecha del desembarco de los soldados argentinos intentando recuperar el control político de las islas, ¿sí?, a manos de aquella cruenta dictadura del año 1982. Nada más por ahora, les mando un caluroso abrazo a todos y que mañana sea un día para la reflexión y oración
por los caídos en esta guerra de Malvinas. Nada más, muchas gracias.